Bueno, en la semana 12 tenemos el sistema digestivo. La estructura general del tracto digestivo, bueno, el tracto digestivo está formado por 4 capas distintas, que son la mucosa, submucosa, muscular, serosa o adventicia. En el tejido linfoide asociado al tracto digestivo, o GALT, en la mucosa y submucosa del intestino se encuentran folículos linfoides donde hay linfocitos T y B encargados de la defensa inmunológica. En el ilio, estos folículos forman agrupaciones llamadas placas de Peyer. Sobre ellos se localizan las células M, un tipo especial de célula epitelial de forma cúbica o aplanada. Estas células tienen la función de captar y transportar macromoléculas antigénicas desde la luz intestinal hacia los folículos para activar la respuesta inmune. En la cavidad bucal, pues, está compuesta por varias estructuras: los labios, los dientes, el paladar y la lengua. Su superficie interna está recubierta por un epitelio plano estratificado que puede ser queratinizado o como también no. Esto va a depender del área en específica. Por ejemplo, en zonas expuestas a mayor fricción, como el paladar duro o encías, el epitelio suele ser queratinizado, mientras que en regiones más protegidas, como el interior de los labios o mejillas, es más común que no lo sea. En la cavidad bucal de la lengua, pues esta es una masa de músculo estriado esquelético que va a estar recubierta por una membrana mucosa, que su estructura varía en función de la región. Bueno, 2/3 anteriores de las papilas, 1/3 posterior, una raíz, y en sus superficies va a tener dorsal, ventral y 2 laterales. En las papilas linguales, las papilas linguales filiformes tienen una forma cónica y alargada y están cubiertas por un epitelio queratinizado. No participan en el gusto, pero cumplen una función táctil y térmica. Las papilas fungiformes con forma de hongo se encarga de percibir sabores como el dulce, salado y ácido. Las papilas foliadas se encuentran en los bordes laterales de la lengua y contienen numerosos corpúsculos gustativos, los que las hacen sensibles al gusto. Por último, las papilas circunvaladas están ubicadas en una línea en forma de V al final de la lengua y se especializan en detectar el sabor amargo. Ahora, bueno, en el paladar vamos a tener 2 tipos: el paladar duro y el paladar blando. El paladar duro va a tener un epitelio escamoso estratificado queratinizado, va a tener tejido conjuntivo denso y regular y colagenoso. En el paladar blando va a tener un epitelio escamoso estratificado no queratinizado con tejido conjuntivo denso y regular. En el labio va a tener 3 regiones: la superficie de piel, la zona de berbellón, la superficie mucosa, que tiene un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, de membrana basal, tejido conjuntivo laxo, submucosa poco desarrollada y capa muscular. Bueno, esta estructura se divide en 3 regiones principales. Primero, en la superficie externa, que está cubierta por piel, lo que la protege del ambiente. En segundo lugar se encuentra la zona del berbellón, que es la transición entre la piel y la mucosa y tiene características intermediarias. Por último, la superficie interna o mucosa está revestida por epitelio plano, estratificado no queratinizado, con una membrana basal
tejido conjuntivo laxo, una mucosa poco desarrollada y debajo de una capa muscular que permite el movimiento. En las glándulas salivales, pues vamos a encontrar a la glándula salival mucosa y serosa. En el esófago es un tubo muscular de 25 centímetros de largo. La mucosa del esófago está compuesta por varias capas. La más externa es un epitelio plano estratificado no queratinizado que incluye las células de Langerhans, que están encargadas de las funciones inmunológicas. Debajo del epitelio se encuentra la lámina propia, un tejido conjuntivo fibroelástico que contiene glándulas esofágicas cardíacas, las cuales ayudan a lubricar la mucosa. Finalmente hay una delgada capa de músculo liso llamado muscular de la mucosa, dispuesta en forma longitudinal que contribuye al movimiento del esófago. En el estómago, se va a formar y procesar el alimento ingerido para convertirlo en un líquido ácido y viscoso que se conoce como el quimo. Va a tener 4 regiones que son las cardias, el fondo, cuerpo y píloro. Histológicamente, la mucosa del estómago es la capa más interna, que está formada por un epitelio cilíndrico simple especializado en secreción de moco y jugo gástrico. Debajo de ella se encuentra la lámina propia, que tiene un tejido conjuntivo laxo que rodea las glándulas gástricas, y la mucosa termina con una capa delgada de músculo liso llamado muscular de la mucosa, que ayuda a la expulsión del contenido glandular. En la submucosa, pues, va a tener un tejido conjuntivo denso y regular que contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, como el plexo de Meissner. Esta va a servir como soporte y permite que la mucosa se mueva libremente sobre la muscular. En la capa muscular va a estar compuesta por 3 capas de músculo liso. La primera es la oblicua interna, la segunda es la circular media y la tercera la longitudinal externa. Estas capas permiten la mezcla y movimiento del contenido gástrico mediante contracciones. Y en la serosa, pues, es la capa más externa y está formada por mesotelio, que tiene un epitelio plano simple y tejido conectivo laxo. Va a recubrir al estómago y forma parte del peritoneo visceral, facilitando su deslizamiento con otras vísceras. En el intestino delgado, en su mucosa intestinal, pues va a estar compuesta por 3 elementos principales. Va a tener un epitelio cilíndrico simple que recubre tanto las vellosidades como los espacios entre ellas. Va a tener también una lámina propia de tejido conectivo laxo que contiene capilares, linfáticos y células inmunes. En la muscular de la mucosa, va a tener una capa fina de músculo liso que ayuda al movimiento local de la mucosa. Su epitelio va a estar formado por células cilíndricas simples con funciones de absorción y secreción. Entre ellas, los enterocitos, las células calciformes, los enteroendocrinas y las células de Paneth, todas dispuestas a lo largo de las vellosidades y criptas intestinales. En la submucosa, pues, va a estar constituida por tejido conjuntivo denso, irregular y fibroelástico. Va a contener vasos sanguíneos, linfáticos y está inervada por el plexo de Meissner, que va a regular las secreciones y el movimiento de la mucosa. En su capa muscular, pues, tiene 2 capas de músculo liso, una interna circular que comprime el contenido intestinal y una externa
externa longitudinal que ayuda a empujarlo hacia adelante mediante movimientos peristálticos. Y en la serosa, pues es la mayor parte del intestino delgado, está recubierta por serosa, una capa delgada de mesotelio y tejido conectivo, a excepción la segunda y tercera porción del duodeno, que están cubiertas por adventicia en lugar de serosa. En el intestino grueso, en la capa de la mucosa, pues va a estar formada por un epitelio cilíndrico simple que no posee vellosidades, pero sí criptas profundas. Este epitelio contiene principalmente células caliciformes que son productoras del moco, los enterocitos que ayudan a la absorción y algunas células enteroendocrinas. En la lámina propia va a tener abundantes células inmunes y tejido conectivo laxo. En la muscular de la mucosa va a tener una capa delgada de músculo liso que permite pequeños movimientos de la mucosa. En la submucosa va a estar formada por tejido conectivo denso y regular con vasos sanguíneos linfáticos y plexo nervioso submucoso de Meissner, que va a regular las funciones secretoras e inmunes. En la capa muscular va a constar de dos capas de músculo liso, una interna circular continua, una externa longitudinal que no forma una capa uniforme, sino que se organiza en tres bandas longitudinales llamadas tenias del colon. Estas participan en el movimiento y segmentación del contenido fecal. En la capa serosa o adventicia, pues en las partes del intestino grueso que están dentro del peritoneo, como el colon transverso y sigmoideo, está recubierto por serosa, con mesotelio y tejido conectivo laxo. Las porciones retroperitoneales, como el colon ascendente y descendente, están recubiertas por adventicia en lugar de serosa. Ahora les voy a explicar el proceso de la digestión. La digestión, pues, es un proceso mediante el cual los alimentos se descomponen en moléculas más pequeñas que el cuerpo puede absorber. Inicia en la boca, donde los dientes trituran, que esa vendría a ser una digestión mecánica, y la saliva, que aporta enzimas como la amilasa salival y la lipasa salival para empezar a descomponer los carbohidratos. En el estómago, el ácido clorhídrico y la pepsina continúan degradando proteínas. Luego, en el intestino delgado, las enzimas del páncreas y la bilis del hígado completan la digestión de lípidos, proteínas y carbohidratos. Las pequeñas moléculas resultantes, como la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, se absorben a través de los enterocitos hacia la sangre o la linfa. Y finalmente, en el intestino grueso se absorbe el agua y electrolitos y forma la materia fecal. Bueno, eso sería todo.